Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo con ustedes. Tomen asiento, hermano. Gracias. Bien, hermanos, estamos prácticamente a puertas ya de las fiestas. Y al mismo tiempo, hermanos, también nuestras hermanas doncellas ya nos hicieron ver sobre las fiestas solemnes, que como cristianos, como creyentes, tenemos que seguir con los mismos ritos, las costumbres, todas esas tradiciones que Dios prácticamente dejó establecido desde antes. ¿Ve? Desde que el pueblo israelita salió de Egipto, desde esa fecha comenzó con las ordenanzas de la fiesta. ¿Por qué? El primera fiesta, ¿por qué? Porque dice que ese primer día, ese mes, sacó Dios a los israelitas de la esclavitud. Por tanto, tenían que pasar la fiesta en honor, digamos, en agradecimiento por habernos sacado a ese pueblo de la esclavitud. ¿Ve? Pero hermanos, vemos de que también muchos israelitas fueron obedientes a la ley de Dios, a las ordenanzas de Dios, pero muchos también acataron sus leyes, las ordenanzas que había establecido por medio de Moisés. ¿Ve? Por eso, hermanos, como dice nuestro hermano pastor, hay un punto muy importante que quizás hay una crítica de parte de otros hermanos de diferentes denominaciones sobre la cena de la Pascua. Eso no sé si ustedes se han dado cuenta, no sé si ustedes han leído la Escritura. El libro de Éxodo capítulo 12, verso 3. ¿Qué es lo que nos dice para pasar la fiesta? ¿Ve? Dice que ya desde la fecha 10, el día 10 ya tenía que el pueblo prepararse, tenía que ya escoger un cordero sin defecto de 1 año. ¿Para qué? Para ser inmolado, para ser prácticamente sacrificado después. ¿Para qué? Para que el pueblo participe. Miren, hermanos, y no solamente es un cordero para todos los israelitas, sino dice un cordero por familia. Miren, hermanos, el 10 ya tenía que estar apercibido, ya tenía que estar separado. ¿Para qué fecha tenía que ser presentado? Para el día 14, dice, el día 14, entre las 2 tardes, tenía que ser, dice, sacrificado y tenía que comer todo el pueblo. Miren, hermanos, acá hay una cosa, miren, bonito, para reflexionar. Dice, digamos en este caso, mi familia, que somos 3, que componemos mi hogar, hacemos el cordero, pero dice, si no pudieran avanzar a comer, miren, si no pudieran avanzar a comer el cordero, invítenle, dice, al vecino o al hermano. Invítenlo, porque de acuerdo a su comer tenía que participar. Y no tenía que quedar regado lo que quedare. Miren, hermanos, es algo, ¿por qué? Porque es algo sagrado. No tenía que ser regado, ni tenía que ser roto los huesos, así como tenemos como costumbre hoy en día, ¿no? De trozar los huesos de cualquier animalito, ¿no? Tenía que ser prácticamente sin dañar un solo hueso. Miren, y de acuerdo a su comer de cada uno tenía que participar. ¿Ve? Tampoco uno no tenía que, digamos, demandarse de comer más de lo que ya no podía, sino que para que no sobre, tenía que invitar a aquellos hermanos que quizás no tenían esa posibilidad de juntar un cordero. Entonces tenía que ir e invitarlo para que participen, para que no quede nada, para que todos participen. Esas eran las leyes estrictas de Dios, hermanos. Y el pueblo vivía en armonía.
vivían prácticamente felices, todos compartían, era muy bonito, digamos, había comunión con ellos. ¿Ve? Por eso, hermanos, ya, como dice nuestro hermano pastor, siempre hay una explicación para esta parte de la cena. Porque ¿qué pasaría si el primer día se participa en la cena, todo el pueblo? ¿Qué pasa el segundo día? Desaparecemos, yo soy el primero que desaparezco de ahí, ya comí, ya me voy. Pero si es cuando no lo tenemos, digamos, en cuenta el significado de esa cena. Porque muchos podemos ir, comer y listo, ya me sacié, ya me voy. Como dice el dicho, me salí con mi gusto. Pero no es así. Por eso, nuestro hermano, los principales designaron de que la Santa Cena se celebre el último día para que todos participen, niños, hombres, mujeres, todos. ¿Ve? Después de haber permanecido, después de habernos empapado, después de haber degustado de todas las enseñanzas, de lo que Dios prácticamente tenía previsto para cada uno. Eso era el fin de Dios, o ese era el propósito de Dios, juntarnos. ¿Para qué? Para que todos participemos, tanto espiritual como material. En lo espiritual, con las enseñanzas, y en lo material, con la Santa Cena, para que todos participemos en unión. ¿Ve? Eso quería nada más recalcar, hermanos, sobre la participación de la cena. Miren, y durante la Biblia, digamos en la Biblia, no encontramos, bueno, eso queda ya a criterio de los hermanos, ¿no?, de la directiva, que la participación de la cena solamente era en la Pascua. Miren, hermanos, ¿eh? No quiero tampoco contradecir, sino que estoy haciendo ver una reflexión. No vaya a ser que nos vayan a sorprender mañana más tarde. ¿Ve? Porque la Pascua, la Santa Cena solamente era en la Pascua, de la fiesta de la Pascua. ¿Ve? Pero nosotros, como ya tenemos, digamos, ha sido establecido de que en todas las fiestas lo participemos, ¿ve?, sea, digamos, algo grato, algo en comunión, que lo participemos por gracias a Dios, dando gracias a Dios, que lo participemos. ¿Ve? Pero leyendo más allá, más adelante la Biblia, no vamos a encontrar que en la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, no prácticamente no nos explica la participación de la cena, pero como repito, hay ordenanzas establecidas por la directiva y por nuestro mismo misionero que se haga de acuerdo a los primeros ritos, de acuerdo a la primera fiesta, que también se hagan las fiestas continuas. ¿Ve? Pero más allá, hermanos, no vayamos a ser sorprendidos cuando nos indiquen o nos hagan ver otras personas, por ejemplo, porque mayormente de otras denominaciones nos hacen hincapié en esa parte, ¿sabes? Por si acaso, nos hacen ver esas cosas, nos contradicen, y si no estamos preparados, ¿qué vamos a contestar? ¿Ve? Y ellos textualmente nos sacan, nos hacen ver. Pero más allá, por eso, hermanos, hay que prácticamente indagar bien todas esas cositas para que no nos seamos sorprendidos. Bien, hermanos, ya hemos tocado a lo que respeto un hincapié de eso. Ahora vamos a ver, hermanos, unos versículos ¿cuáles son mis deberes como cristiano o como creyente en Dios? ¿Cuáles son mis deberes como creyente? Si a nosotros ya nos hicieron ver, digamos, la creencia, el evangelio, el arrepentimiento, todas esas cositas, los primeros rudimentos,
Es así, hermanos. Ya nos hicieron ver, ya nos hicieron conocer todos esos primeros rudimentos, ¿ve?, sobre la creencia en Dios. Pero ahora, hermanos, como el anterior sábado les hice ver de que nosotros, Cristo nos hizo salvos. Les dije, ¿no es cierto? Cristo nos hizo salvos, pero que de ahí la palabra salvos no quiere decir que ya nos salvó, ya estamos salvados, sino que les dije como un ejemplo de que así como alguien nos, digamos, nos ayuda con su vehículo a transportarnos de ese sitio a otro sitio, como quien nos ayuda, y como quien decir, ya te dejo aquí y ya tú más allá ves cómo caminas, cómo llegas a tu sitio. Es lo que quería decir, que Cristo nos hizo salvos, pero no salvados. Quiere decir que con su sangre nos redimió del pecado, pero de ahí en adelante nosotros teníamos que salvarnos ya, hacer obras dignas para que nosotros seamos salvados ya. Entonces, ahora, hermanos, nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, tenemos muchas responsabilidades. Tenemos muchas responsabilidades, tanto en nuestros hogares como en la iglesia. ¿Ve? Eso es algo muy verídico, de que la responsabilidad del cristiano o del creyente son muchas, son incontables, que si nosotros nos ponemos a enumerar cosa por cosa, prácticamente nunca vamos a acabar. Pero sí hay pautas, hay, digamos, algunas cosas que sí interesan, digamos, al cristiano. A ver, en primer lugar, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como creyentes en Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer? Es un versículo muy bonito que cuando recién me congregué me hicieron ver. ¿Ve? Libro de Eclesiastés, capítulo 5, 1 y 2. Dice así, pongamos atención, hermanos. 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. El 2. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Ve? Es un texto, hermano, para reflexionar y al mismo tiempo hacernos ver cómo debemos encaminarnos cuando vamos a la casa de Dios. Este es un templo, es una casa de oración, que en esta casa de oración es donde mora Dios. Si es que nosotros nos encaminamos, vamos a estar seguros de que en la casa de Dios es donde Él mora. ¿Por medio de qué? Por medio de su Espíritu. Porque si nosotros no fuéramos llamados, no fuéramos constituidos como israelitas, el Espíritu de Dios tampoco estuviera en nosotros. ¿O me equivoco? Cada israelita o cada creyente, desde el momento en que llega a creer, es sellado ¿con qué? El Espíritu Santo. Dice en Efesios 1:13, desde el momento en que oíste la palabra de verdad del Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es lo que Dios ha prometido? ¿No dice Jesús, y Él nos prometió la vida eterna? ¿Pero quiénes? Los que son constituidos hijos de Dios. ¿Ve? Por eso, hermanos, repito, verso 1. Cuando fueres a la casa de Dios,
guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecerse el sacrificio de los necios. ¿Qué es lo que hacen los necios? La gente que no conoce a Dios, la gente que es rebelde a Dios. ¿Qué es lo que hace? Hace lo suyo, a diferencia del cristiano. ¿Ve? Sacrificando a ídolos, sacrificando a dioses que no existen, que solamente en su imaginación existe. ¿Ve? Ese es el sacrificio de los necios. Por eso, hermanos, nuestros pies, dice, nosotros debemos guardar nuestros pies al entrar. Ya no estar para acá, por allá, que esto, que mi animalito, que nada. Desde el momento que pisamos la casa de Dios, ya estamos prácticamente consagrándonos. Consagrándonos. Ahora el 2. No te des prisa con tu boca. No debemos estar hablando cosas que no es debido hoy en día. Solamente hablar de las cosas de Dios, las cosas espirituales. Por eso dice el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No hablando cosas necias, ¿ve? Que trastornan a los oyentes, dice. ¿Ve? Ahora, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Nosotros no debemos, hermanos, de apresurarnos a hablar cosas que no es debido delante de Dios. Porque quizás, hermanos, como dice el dicho, con esta boca bendecimos y con esta boca también maldecimos. Por eso, hermanos, nos hace recapacitar, nos hace reflexionar que no debemos apresurarnos a hablar cosas que no es debido. Ahora, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Ve? Por eso, hermanos, siempre hay que ser minuciosos, en lo más mínimo, cuidarnos en todos los detalles. Como decir la palabra, hay que ser detallistas. ¿Ve? Tenemos que, con mucho cuidado, si estamos en la casa de Dios, tratar de hablar lo que es de Dios. No, por ejemplo, nosotros no podemos combinar, digamos, en lo material, no podemos combinar el agua con el aceite, porque no van, porque el agua con el aceite no se van a combinar en la vida, jamás. Así también nosotros, miren hermanos, nosotros no podemos tampoco mezclar las palabras que no es debido con las palabras que estamos estudiando, con las palabras que Dios nos hace ver. No podemos mezclar esas cosas. ¿Por qué? Porque ya nos comienza a turbar. En lo primero ya empezamos con la duda. ¿Será? ¿No será? ¿Será cierto? ¿Será mentira? Ya comenzamos ya hay un poco de duda. Ya el enemigo, el diablo, está metiendo ya su cizaña ya, poco a poco. Y si somos frágiles, nos vamos a dejar llevar por esas palabras. ¿Ve? Por eso dice Pablo, evita, dice, esas fábulas profanas y vanas sutilezas que no traen a bien nada. ¿Ve? Por eso, hermanos, ahora vamos a ver. Hermanos, contemplar los intereses de los otros hermanos, en este caso, digamos, lo que nuestros hermanos están pasando, sus aflicciones, quizás muchas cosas estén pasando a nuestros hermanos. Nosotros nos interesamos en eso, como cristianos, nos interesamos. Y así, hermanos, estamos haciendo ver o estamos haciendo que nuestro objetivo sea sin egoísmo. Si nosotros nos interesamos en los problemas de los hermanos, lo que está atravesando, quizás está pasando por una etapa, digamos, de enfriamiento en la cosa de Dios,
De repente está pasando un momento de enfermedad. Si nosotros nos interesamos en esas cosas, vamos a llegar a un objetivo, pero sin egoísmo. ¿Ve? A ver, Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a las demás como superiores a él mismo. Hermanos, nosotros cuando vamos a hacer o nos interesamos en los problemas de los hermanos que están atravesando, hagámoslo pero sin egoísmo. Dice así: no hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Ve? O sea, hermanos, que nosotros cuando hagamos esas cosas hay que hacerlo, pero digamos de una forma desinteresada, sin gloriarnos de lo que estamos haciendo. ¿Ve? Por eso dice por vanagloria. ¿Ve? Ahora, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Si yo tengo mi fe establecida, fundada, arraigada, con raíces buenas delante de Dios, entonces yo como fuerte debo ver al hermano que está un tanto descarriado, un tanto enflaquecido. ¿Ve? Entonces así es lo que nosotros vamos a estimarnos también. Así como yo me estimo, así como yo me autoestimo, yo me quiero, yo también tengo que ver al hermano, verlo, refortalecerlo, animarlo. ¿Ve? Pero digamos, no queriendo alcanzar, digamos, una gloria de parte de los hombres, sino esperando la gloria, si quizás Dios después. A ver, niños, un poquito de silencio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que queremos hacer, hermanos. Hay que hacerlo sin egoísmo. ¿Ve? No queriendo de que nosotros nada más lo seamos. Porque yo únicamente soy fuerte y yo lo soy, nadie más. A mí no me interesa el hermano. No hay que pensar eso. Por eso somos una sola carne, un solo cuerpo, dice Cristo. ¿Ve? Por eso, hermanos, si nosotros queremos que nuestro hermano salga de ese atolladero, salga de esa flaqueza, de esa fuerza que le falta, hay que estimarlo. Así como yo no quiero caer en esa flaqueza, en ese desaire, entonces yo también tengo que ver al hermano sin egoísmo. Yo no quiero ser egoísta, yo quiero compartir lo que tengo. Si mi fe es muy grande para conmigo, y entonces yo quiero fortalecer al hermano también. ¿Ve? Ahora el verso 4. Miren, no mirando cada uno por lo suyo. ¿Ve? Esto es lo que estoy diciendo. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Ve? Por eso digo, hermano, si mi fe es muy grande, yo cuido mi fe. A mí no me interesa el resto. Pero no, dice Pablo, no mirando lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. ¿Ve? Cada cual por los otros también. Porque nosotros acá somos una familia espiritual. Todos nosotros somos un cuerpo y ese cuerpo está cubierto por muchos miembros y esos miembros somos nosotros. El cuerpo es la iglesia, la casa de oración, y la casa de oración está cubierto por muchos miembros que somos todos nosotros. Y nadie quiere que un miembro desfallezca o se aparte o se pierda. Entonces para eso somos llamados,
como cristianos, como creyentes que somos, nuestro deber es acudir, ¿ve? Acudir a ver al hermano, a levantarle, darle fuerza, darle ánimo, fortalecerlo, ¿ve? Ahora, hermanos, 1 Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Nos dice así: finalmente, ser todos de un mismo sentir. Hermanos, yo me pregunto qué bonito sería de que todos aquí en la congregación, todos aquí en la iglesia, sentiríamos ese mismo parecer, que tendríamos, digamos, ese mismo amor entre nosotros, ¿ve? Ese mismo llamado para ejercer la obra del Señor. Es bonito. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Ve? Por eso, hermanos, el hecho de que seamos creyentes en Dios, de un solo Dios, prácticamente Dios nos considera como amigos. Tenemos que ser compasivos, amándonos fraternalmente como hermanos. Ahora, el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Ve? Si un hermano nos hace un favor, miren, si un hermano nos hace un favor, digamos, en lo espiritual, él nos quiere fortalecer, él se cae, se levanta para hacernos regresar, para hacernos retornar al camino de Dios. Pero sin embargo, a veces somos inconscientes, somos malagradecidos. ¿Qué es lo que pasa? Le devolvemos mal. No somos conscientes de lo que el hermano hace. Quizás el hermano, arriesgándose cualquier cosa, hace por tratar de levantarnos, ¿no? Nuestra moral quizás está por los suelos, pero él insiste en reanimarnos, en traernos nuevamente. ¿Ve? Por eso, hermanos, si alguien nos paga un mal, no hay que devolverlo por ese mal. Acá dice en el Libro 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Qué dijo Jesús en aquellos días? Bendecir ¿a quiénes? A que os maldicen. Así dijo Jesús. Nosotros no tenemos por qué maldecir a nadie. Si ellos nos maldicen, nosotros no podemos maldecirlos tampoco, devolverles esa maldición. Ahora, si no por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Por eso, hermanos, Dios nos llamó para bendición. Dios nos ha llamado para que seamos benditos. Pero si nosotros nos desviamos de ese camino, prácticamente al hacer estas cosas, pagar la bendición con maldición, prácticamente ya estamos siendo desechados de parte de Dios. ¿Ve? Ahora, hermanos, por eso el cristiano, el creyente, debe vivir una vida honesta, transparente, digamos así, libre de todo murmullo malo. ¿Ve? A ver, libro de Efesios, capítulo 4, verso 25.
Dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, entendamos. Por lo cual, desechando la mentira. Por eso, la pregunta es, nosotros debemos vivir una vida honesta y transparente para que nadie tenga que hablar de cada uno de nosotros. ¿Y de qué manera tenemos que vivir? Dice, desechando la mentira, porque un cristiano mentiroso, ¿qué es lo que le van a decir? Ve, esa es la religión que lleva el hermanito, es un mentiroso. ¿Ve? Eso es lo primero. Por eso, entonces ya no somos transparentes ya, somos mentirosos, estamos engañando. Ahora, hablar verdad cada uno con su prójimo. Cada uno con su prójimo debemos hablar verdad. No estar mintiendo, no estar, digamos, agregando cosas que no es debido, lo que no está escrito, digamos, en este caso. ¿Ve? Por eso, hermanos, nosotros como cristianos ya debemos vivir una vida ordenada, una vida honesta, para que nadie tenga de qué hablar del hermano o de la hermana. De repente nos encuentran por ahí haciendo cosas malas que están fuera del margen de la ley. Entonces, ¿qué es lo que van a decir? Ve, el hermano, ve, está haciendo esto, ve, está haciendo lo otro. La hermana, miren cómo va, ve. Entonces, prácticamente vamos a estar en la mira de todas esas personas que quieren, digamos, derrumbarnos. Esas personas que quieren, digamos, que nosotros nos apartemos del camino de Dios. Entonces, si no estamos viviendo una vida honesta, una vida transparente, una vida conforme a lo que Dios quiere, entonces prácticamente nos van a criticar y nos van a derrumbar. Ahora, porque somos miembros los unos con los otros. ¿Ve? Estaba diciendo, hermanos, que la iglesia está conformada por los miembros, o sea, todos nosotros lo constituimos la iglesia. Somos un cuerpo. Ese cuerpo está constituido por muchos miembros. ¿Ve? Eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que nosotros lo conformamos. ¿Ve? Ahora, hermanos, por eso es necesario, como creyentes también, que debemos aclarar las relaciones cuando hay problemas entre unos y otros. Miren, hermanos, y esto lo dijo el Señor Jesús. Libro Mateo, capítulo 5, versos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, miren, hermanos, y este está en el margen de las ofrendas, de los holocaustos, y eso está en las leyes, en Levítico, Números, en Éxodo, de cuando uno tiene culpas. ¿Ve? Ahora, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, el 24 dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ve, todo eso está, hermanos, en el margen del creyente, del cristiano, sus deberes que tiene que hacer. Por eso digo, hermanos, que nosotros debemos aclarar las relaciones entre nosotros.
¿Qué problemas hay? ¿Qué problema tengo contra mi hermano Richard Argomedo? ¿Qué problema tengo con mi hermano Campos? Si yo me acuerdo que tengo algo contra él, de repente lo he insultado en un momento que no quise, y pasaron los días, los meses, los años, pero llega un momento en que me acordé. Dice ahí el 23, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve, dice, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate. ¿Ve? Por eso, hermanos, como repito, somos cristianos, pero a la misma somos débiles, somos carne, que en cualquier momento podemos errar, en cualquier momento podemos cometer errores. ¿Ve? Ahora, hermanos, libro 1 Pedro, capítulo 4, 8 y 9. Dice así: y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor, ¿qué es lo que hace el amor? ¿Qué dice? Cubrirá multitud de pecados. Miren, hermanos, estamos viendo, Mateo 23 estábamos viendo, Mateo 25, 23 estamos viendo de que si tú tienes algo contra tu hermano, de repente le has ofendido muy duro, y el hermano, como es tan sencillo, es tan humilde, bien humillado a Dios, no te dijo nada, pero sin embargo tú sigues adelante con esa ofensa, sigues adelante, no te acuerdas. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En aquel día de la reconciliación llega la hora en que tú te acuerdas que tienes algo con tu hermano y quieres hacer un sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Deja tu ofrenda ahí y anda, búscalo a tu hermano y reconcíliate con él, pídele perdón. Y acá en el libro de 1 Pedro nos está haciendo recalcar también que si tú pides perdón a tu hermano, ¿qué es lo que vas a cubrir? Multitud de pecados, dice. Miren, hermano, parece mentira, pero es prácticamente con un gran significado. Y ante todo, dice, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Ve? Eso hay que tomarle sazón, hermanos. Y yo sé que muchos de nosotros hemos ofendido a nuestros hermanos, entre ambos nos hemos ofendido, nos hemos dicho muchas cosas que sin querer lo hicimos, quizás inconscientemente, pero lo hicimos ya, prácticamente lo ofendimos al hermano. Pero nosotros seguimos nuestra vida normal. Quizás sabemos, nos acordamos, pero no queremos reconocerlo. Pero llega un día que ya uno ya no puede más. Nuestra propia conciencia nos acusa, nos empuja a hacer esas cosas ya. Porque ya no se puede vivir con la conciencia, digamos, llena de remordimiento. ¿Ve? Dice el 9: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Por eso, hermanos, es muy grande el significado del creyente, sus deberes del creyente, como creyente en Dios. Es muy grande la responsabilidad. Así no seas un miembro, digamos, así no seas un pastor, no seas un misionero, así no seas un sacerdote, pero tienes una función grande. Por ese amor fraternal, por ese amor que Dios te dio, tú también tienes que compartirlo con tu semejante. Y mucho más que somos de la misma grey, somos de la misma iglesia. ¿Ve? Porque si nosotros queremos cubrir nuestros pecados, tenemos que mostrar el amor, la misericordia, como dice en los Salmos, ¿no?
que Dios tiene gran contentamiento con la obediencia antes que ofrecer grasas de corderos. ¿Lo dice así? Tiene gran contentamiento, dice, más vale la obediencia que ofrecer los sacrificios. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios en que debemos tener misericordia entre nosotros, tener ese amor entre unos a los otros, entonces prácticamente va a ser mejor que hacer esos sacrificios. ¿Ve? Por eso, hermanos, siempre, y no me canso de decirles siempre que tengamos esa dedicación, tengamos esa vocación para con nuestros hermanos. No importando la condición social, hermanos. Si uno tiene algo más que el hermano, no hay que jactarnos. No hay que ser egoístas, no hay que ser indiferentes. Porque bien sabemos, hermano, que todo lo que nosotros tenemos, lo que nosotros poseemos, se lo debemos ¿a quién? A Dios. Porque de Él son todas las cosas. Nosotros no tenemos por qué subestimarlos a los demás, a los hermanos. Si es una condición muy humilde, prácticamente, ¿qué es lo que a veces pensamos? Me da vergüenza la hermanita, miren, ve que por acá, que por allá. ¿Cómo me voy a ir a su casa si su casa es así, así, ya? Prácticamente estamos ya estamos desechando ya ese amor. Ya no somos ya prácticamente transparentes, ya no somos honestos, somos egoístas. Ahora, hermanos, viene el otro punto más importante también como cristianos. Cada uno de su feligres, cada uno de lo que lo compone en la iglesia, debe servir a la iglesia con alegría, dice. Miren, hermanos, nosotros estamos constituidos acá, somos miembros ya de la iglesia. Como miembro de la iglesia, dice, debemos contribuir a la iglesia, tanto sea para lo que sea, pero dentro de la iglesia. Pero con alegría, no con tristeza, dice. A ver, libro Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice: cada uno según el don que ha recibido. Miren, hermanos, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ve? Si Dios nos ha proveído de algún bien, entonces debemos prácticamente contribuir con el ministerio de Dios. ¿Y cuál es el ministerio de Dios? Digamos, en este caso, la colaboración en la iglesia. Hacer que nuestra iglesia sea mejorada. Hacer que, digamos, sea prácticamente el evangelio sea constituido para todos. Colaborar para que el evangelio sea extendido. ¿Ve? Hay muchas cosas cómo contribuir en la iglesia, que esa es la forma del cristiano debe hacer, pero con alegría. Porque algunos tienen, claro, de acuerdo a la bendición de Dios, dan un poquito más, otros que no tenemos damos un poquito menos, pero lo hacemos con alegría. Es el ejemplo en aquel tiempo nuestro Señor Jesucristo, de la viuda, que dio lo único que tuvo, y fue grato, fue agradable delante de Jesús. ¿Ve? Que aquel publicano que dio lo que lo sobraba, como quien decir, toma esto si quieres. ¿Ve? Por eso, hermanos, si Dios nos bendice, hay que hacer de acuerdo a nuestra bendición. Si tenemos, lo hacemos. Si no tenemos, pedimos disculpas y para otra oportunidad será, pero hay que hacerlo con alegría. Porque dice el apóstol Pablo, Dios ama al dador alegre, no con tristeza, dice. Por eso digo, si tengo algo que dar, lo doy con alegría. Aunque sea un céntimo, 20 céntimos, un solo,
pero con alegría, porque lo que tengo lo quiero dar con amor. Que hay, digamos, en otros lugares, por ejemplo, tocando ahora en las otras denominaciones, ¿ve? En cuestión de las ofrendas ponen su sobrecito, cada sobre con su nombre. Eso yo lo viví en una oportunidad cuando yo estaba en la iglesia bautista. Cada uno tenía su sobre con su nombre. Y ya llegaba la semana, su sobrecito pasaban en una bandeja, cada uno agarrando su sobre con su nombre. Y ese sobre de ahí, vuelta tenía que retornar. Pero ya no lo retornaba vacío. ¿Ve? Esa era una obligación en la iglesia. Y eso estoy seguro que algunos que han sido, digamos, dominicales siempre lo han vivido. Y no hablo mentira. Pero sin embargo en nosotros no ocurre eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos constituidos, esta iglesia está constituida con gente humilde, gente sencilla, ¿ve? Que prácticamente tiene para su solvencia económica, tiene únicamente para vivir el día al día. Pero así, hermanos, alegremente se colabora, un poquito, pero se colabora, se hace en realidad de una u otra forma, hermanos. Ahora, hermanos, es por eso, hermano, que Dios, miren, Dios ha puesto líderes en la iglesia. ¿Quiénes son esos líderes en la iglesia? El pastor, el anciano, el diácono, los disciplinas. ¿Para qué? ¿Para qué son puestos? ¿Para mirarnos la cara? ¿O para qué? Para guiarnos, para hacernos entender cualquier cosa, cualquier pregunta que nosotros, cualquier inquietud que tuviéramos, ellos están llamados para hacernos ver. Si nosotros estamos saliendo de la línea, ellos tienen la obligación y tienen la responsabilidad de hacernos ver y hacernos volver nuevamente. ¿Ve? Y eso no lo digo yo, sino lo dice la Biblia. Libro de Hebreos, capítulo 13, verso 10, capítulo 13, verso 17. Dice: obedeced a vuestros pastores. ¿Están escuchando, hermanos? ¿Están leyendo? Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué más? Y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Ve, hermanos? No lo digo yo, lo dice la Biblia, hermanos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por nuestras almas. Por eso el pastor está llamado a ver cualquier cosa de nosotros, cualquier inquietud, cualquier problema que nosotros estamos viviendo. ¿Ve? Por eso Dios le ha establecido, le ha dado ese cargo, le ha dado ese ministerio para que Él vea por nosotros. Ahora, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. ¿Ve? Ellos como responsables tienen que dar cuenta a Dios, hermanos. Ellos velan por las almas de la grey. Ellos velan por toda la feligresía. Y no solamente el pastor, el hermano anciano, el hermano diácono. Todos ellos están llamados. Un consejo, por ejemplo. Un consejo a los jóvenes. Un consejo a las viudas, a las casadas, al matrimonio. Ellos están llamados para eso. ¿Ve? Entonces, hermanos, 2 de Corintios, vamos a cerrar aquí con este libro, 2 de Corintios capítulo 13, verso 11.
Dice así: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Prácticamente, hermanos, ya no está de más de que nosotros nos hagamos ver cosa por cosa. Nosotros tenemos que perfeccionarnos en la santidad. Nosotros tenemos que perfeccionarnos en el amor al prójimo. Nosotros tenemos que perfeccionarnos en muchas cosas. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. Por eso decía al comienzo, en nosotros no debe haber egoísmo, no debe haber rivalidad. Si yo tengo algo con quien compartir, lo hago pero con un mismo sentir, con gozo, con alegría, porque sé que Dios me ha dado esto, Dios me ha bendecido con esto. Por eso yo te lo comparto con alegría. Así es como vamos allá a la perfección, hermanos. Así vamos camino a la perfección. Ahora, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Si no tenemos paz, no tenemos amor, Dios tampoco está con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Ve? Por eso, hermanos, Él es el primero que nos hace saber el amor para con Dios y luego el amor entre el prójimo, entre los hermanos. Porque si nosotros no tuviéramos amor, tampoco lo tuviéramos entre los hermanos. ¿Ve? Pero siempre hay primero el amor a Dios. Y de acuerdo al amor a Dios, es lo que nosotros vamos a sentir con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. ¿Ve? Entonces, así es donde vamos a hallar paz. Así es como nos vamos a perfeccionar. Y así es donde vamos a hallar gozo. ¿Ve? Entonces, hermanos, son unos cuantos versículos, aunque es extenso este tema, solamente es una partecita para no cansarlos, no confundirlos a la vez. Ya, como siempre repito, poco a poco en sus casas vean, comparen y vayan analizando para que así podamos entender un poquito más. Por eso dice, hay que escudriñar las Escrituras. Ve, un poquito por aquí, un poquito por allá. Entonces así vamos agregando a lo que prácticamente queremos saber. ¿Ve? Bien, hermanos, espero que haya sido provechoso para cada uno de vosotros y que la gracia del Señor sea con todos vosotros, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga.